Tres. Buenos días. Yo y Silvana y mi compañero Bradley, el día de hoy les vamos a hablar sobre el cáncer cervix. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, pues es muy importante debido a que es el segundo cáncer más común en mujeres y es la tercera causa de muerte en mujeres por cáncer a nivel mundial. Las mujeres más afectadas tenemos que son las que están entre las edades de 40 y 49 años. Usualmente son más afectadas en los países en vías de desarrollo debido a que en estos países no siempre hay un screening adecuado del cáncer cervical como el que hay, por ejemplo, acá en Costa Rica, que sí disminuye bastante las muertes y la incidencia de este tipo de cáncer. Se dice que también es más frecuente en las etnias negras e hispanas. Esto se puede ver tanto a factores genéticos y culturales como a un nivel socioeconómico más bajo. Y también tiene una prevalencia mucho más alta en las mujeres que son portadoras de VIH o en las mujeres que se han sometido a algún trasplante de órganos y que están sometidas a inmunosupresión. Entonces, en cuanto a la etiología, la causa de esta enfermedad va a ser el virus del papiloma humano. Em, Principalmente va a ser el serotipo 16 y el 18. El de tipo 16 se ha visto que va a estar más asociado al carcinoma epidermoide y el de tipo 18 se ha visto que está más asociado al adenocarcinoma. Sin embargo, ambos pueden dar los dos tipos de tumores. Estos dos serotipos causan un 70% de todos estos tumores. Sin embargo, hay otros 15 serotipos que también tienen la capacidad de causar la enfermedad. En cuanto a los factores de riesgo, se va a dar asociado a una paciente que sea portadora de una infección de VPH y que asocie cualquiera de estos factores. Eso le va a aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero siempre asociado al virus del papiloma humano. Entonces tenemos el tabaquismo, una edad avanzada, la inmunosupresión, como la mencioné antes. Se ha visto que el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años aumenta el riesgo y este riesgo continúa aumentado incluso hasta 9 años después de suspenderlos. Eh, Factores como la alta paridad, incluso las mujeres que tienen uno o dos hijos tienen un riesgo mayor que las nulíparas, pacientes con múltiples compañeros sexuales, un inicio de relaciones sexuales en edad joven, que hayan tenido historias de otras CTS, un estado socioeconómico bajo y baja escolaridad, esto asociado principalmente a realizarse con menos frecuencia el screening, eh, pacientes sometidas al dietilvestrol en el útero y pacientes, como mencioné antes, de etnia negra o hispana. Se ha visto, se ha visto también que el uso del DIU más bien se asocia con una disminución del riesgo. Entre los tipos histológicos, los más frecuentes son el epidermoide y el adenocarcinoma. De estos, el más frecuente es el epidermoide, sin embargo, es el que se asocia también a un mejor pronóstico. El adenocarcinoma es el segundo en frecuencia y este tiene la particularidad de que usualmente surge en el endocervix. Entonces, el diagnóstico es un poco más difícil porque no se visualiza en la exploración como si lo haría el carcinoma epidermoide. Existen también otros tipos histológicos, sin embargo, estos son mucho menos frecuentes y la mayoría van a ser epidermoide o adenocarcinoma. En cuanto a la patogenia, tenemos entonces que el BPH va a entrar por pequeñas lesiones en la mucosa y va a llegar a la capa basal del epitelio de la zona de transición.
En este momento, la mayoría de las mujeres pueden depurar con facilidad el virus. Sin embargo, cuando el virus interactúa con otros factores, ya sea del huésped o ambientales, podría darse la infección persistente y provocar tanto lesiones premalignas como un carcinoma invasor. Entonces, usualmente cuando se asocia a los factores como mencioné antes, como tabaquismo, inmunosupresión, entre otros, es más probable que se dé una infección persistente y cuando se da la persistencia es más probable que se desarrolle el carcinoma. Entonces, lo que primero va a suceder es la salida de proteínas de replicación que van a ser la E1 y la E2. Estas se dan en la etapa temprana y permiten al virus proliferar dentro de la célula. Cuando esto sucede, pues se pueden dar lesiones premalignas, que van a ser lesiones de bajo grado. En este momento es probable que la infección, que el virus sea depurado y se dé la recuperación de la infección. Sin embargo, si el virus persiste, se puede asociar a lesiones de alto grado y cuando llega a esta fase es menos probable que ocurra la regresión. El paso de lesiones de bajo grado a alto grado igual va a ser más probable que pase en pacientes que tengan, además de la infección, otros factores de riesgo, ya sea del hospedador o factores ambientales. Posterior a esto, en la fase tardía de la infección, se va a dar la expresión de otras proteínas que van a ser la E6 y la E7. La proteína E6 va a inactivar al supresor tumoral P53 y la proteína E7 va a inactivar el supresor tumoral P21 y la proteína del retinoblastoma. Esta inactivación de supresores tumorales va a provocar que la célula se replique de forma que la célula se replique, le da inmortalidad y replicación desordenada y esto puede provocar el desarrollo de un carcinoma. Y bueno, los únicos virus que tienen capacidad de hacer estos cambios en las células van a ser los que son de serotipos oncogénicos, que tienen la capacidad de unirse al ADN celular. Principalmente van a ser el 18 y el 16, pero existen otros serotipos que son menos frecuentes, pero sin embargo también tienen la posibilidad de provocar lesiones premalignas y malignas. En cuanto a la diseminación, vamos a ver que el crecimiento del carcinoma puede ser de tipo endofítico, que no es tan fácil ver a la exploración, o puede ser los tipos exofítico o ulcerado, que sí van a ser lesiones que se pueden ver durante la especuloscopía en casos más avanzados. En cuanto a la diseminación local, puede invadir ya sea vagina, parametrios, pared pélvica, el recto y la vejiga. Puede también diseminar por vía linfática, primero empezando por los ganglios pélvicos, luego los paraórticos y por último los rectales. En cuanto a la diseminación hematógena, se dan etapas mucho más tardías y los sitios más frecuentes van a ser pulmón, ovario, hígado y hueso. En cuanto a la clínica que podemos encontrar, aunque usualmente la mayoría de las pacientes son asintomáticas y se diagnostican durante el screening, en etapas más avanzadas sí podemos encontrar ciertos síntomas y signos. Usualmente en etapas avanzadas van a haber síntomas de obstrucción, ya sea por invasión o por compresión, que los más frecuentes van a ser vesicales o intestinales. Pueden tener dolor de espalda o pélvico por compresión, trombosis venosa profunda por estasis venosa. Pueden manifestarse también con hematuria o principalmente si invade parametrios puede comprimir el uréter y ocasionar hidronefrosis e insuficiencia renal.
de tipo obstructivo. Otros síntomas, uno muy importante es el sangrado uterino anormal y principalmente cuando es poscoital, siempre hay que descartar el cáncer de cervix y observar un cervix sospechoso a la examinación, como mencioné antes, si tiene lesiones exofíticas, ulceradas o si es un cervix grande e indurado. Entonces, en cuanto a la vacunación, que es una forma de prevención, aparte del screening de lesiones premalignas, hay 3 tipos de vacunas. Está la Cervarix, que es solo para el tipo 16 y 18. Están la Gardasil cuadrivalente y nonavalente, que en su beneficio es que cubren más serotipos y aparte del carcinoma también pueden prevenir las verrugas. En Costa Rica se utiliza la Gardasil cuadrivalente, se utiliza en todas las niñas de 10 años, se aplican 2 dosis separadas por 6 meses y algo importante de recalcar es que sí se recomienda que aunque la persona esté vacunada, inicie igual el screening con el Papa Nicolau. Ok, en la parte de estadificación, bueno, va a ser mediante un sistema de clasificación elaborado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, FIGO. Este sistema se va a basar principalmente en lo que es el tamaño del tumor y la extensión propiamente de lo que es el cáncer. El cáncer cervical se estadifica según los exámenes clínicos y la valoración de lo que es la vejiga, los uréteres y el recto. Ok, entonces en esta estadificación, que la tenemos acá, que es la tabla que está a mano derecha, se va a basar en diferentes estadios dependiendo de la extensión, como lo mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, la etapa 0 va a ser un carcinoma in situ. Lo que es la etapa 1, que se va a subdividir en diferentes tipos, este me va a abarcar lo que es un carcinoma cervical confinado propiamente a lo que es el cuello uterino. Y de ahí se va a dividir en letras en A1, A1, es A1, 2, según la invasión. Lo que es la etapa 2 va a ser un tumor que se extiende más allá del útero, pero no a las paredes pélvicas laterales o el tercio inferior de la vagina. Lo que es la etapa 3 va a ser un tumor que se extiende a las paredes pélvicas laterales, causa una hidronefrosis y se extiende al tercio inferior de la vagina o a todas las anteriores. Y en la etapa 4 va a ser una extensión más allá de lo que es la pelvis verdadera o hacia lo que es la mucosa del recto o bien la vejiga. Lo que corresponde al tratamiento del CA de cervix, tenemos diferentes situaciones. La primera, podemos actuar con cirugía o tratamiento coadyuvante en estadios tempranos. Entonces, por ejemplo, en este esquema, en un cáncer de cuello uterino invasivo en estadio temprano, si el estadio FIGO 1A1 sería, tenemos dos escenarios, sin invasión linfovascular, que lo podemos la cirugía sería por medio de histerectomía simple o con una invasión linfovascular, que lo que se puede realizar es una histerectomía simple con disección de ganglios linfáticos. Y además se puede tratar como coayudante con quimio-radioterapia para pacientes que tienen muy alto riesgo. En estadios FIGO 1A2, 1B o 2A, se puede realizar una histerectomía radical con disección de ganglios linfáticos y como coayudante quimioterapia para pacientes que tengan muy alto riesgo. En los CA de cervix que están localmente avanzados, tenemos dos escenarios. Ok, los pacientes que están con estadio FIGO 1B2, 2B o 3B, podemos utilizar quimioterapia con ciplastino o quimioterapia no ayudante, o una cirugía más radioterapia. En estadio FIGO 4A podemos utilizar quimioterapia o quimioradioterapia. Cuando ya el CA de cervix es metastásico, ¿verdad? Que ya hay una invasión hacia otros órganos, como lo mencionó anteriormente mi compañera. Por ejemplo, en un estadio FIGO 4B, podemos utilizar quimioterapia doble con ciplastino o carboplastino más Praclitaxel o Topotecan.
más bevacizumab más radioterapia. Ok, cuando tenemos un escenario de un cáncer de cuello uterino y embarazo, algunos tipos de quimioterapia se pueden administrar durante el embarazo, incluidos medicamentos basados en platino con o sin paclitaxel. En un estadio 1A1 podrían conseguir dar a luz por vía vaginal, pero muchas mujeres tendrán que dar, casi que la mayoría, por cesárea. Esto va a requerir una discusión entre el médico y la paciente según los riesgos y los factores que me pueden generar. Gracias.